Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 18 años ya, por primera vez, para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a analizar el discurso del presidente en la ONU, un discurso muy valiente, y el editorial del periódico La Información y de su director, don Emanuel Castillo, lo cual marca las pautas posiblemente del inicio del desarrollo del país, con las medidas que está tomando el presidente. Así que nosotros queremos felicitar a su director por esa gran visión. Y vamos a ver también que en el año 2016 nosotros hicimos un comentario, un análisis FODA al país y que coincide con toda la programación de este gobierno. Eso fue, creo, si mal no recuerdo, el 19 de septiembre del 2016. Vamos a ver los riesgos de la bolsa de valores y qué experimenta la economía mundial y en consecuencia también nuestra economía y qué pasó con el Dow Jones, que nosotros habíamos dicho que iba a tocar la barrera de los 33.400, qué tan cerca estuvo y qué significa eso para el mundo bursátil, para Wall Street, para la economía global y para nuestra economía. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa, pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros comienza una tercera torre al mismo tiempo que Canis Tower en el sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini. Everest Tower es una innovación sublime y un atractivo turístico. Es el mejor instrumento de inversión que usted tenga ahora mismo. De 4 a 5 años, usted va a recuperar todo su dinero y le va a quedar esa inversión. Un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. O sea que la constructora Armando Toro posiblemente tenga ahora mismo para el país la torre más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe, gracias al ingeniero José Rosado. Miren, dicho esto, ustedes saben que toda la semana le traemos aquí el análisis de los mercados, el análisis de la bolsa, porque la bolsa traza las pautas de la economía mundial y por gravedad de la economía local. La bolsa de valores es quien nos dice a nosotros cuál es el camino correcto que deben de tomar los gobiernos, los bancos centrales, los empresarios y los industriales, porque todo va a la bolsa, todo se negocia en la bolsa. Entonces, cuando la bolsa se mueve, cuando entra el dinero a la bolsa de valores, lo que nos da a nosotros es la idea de que se están expandiendo las economías, los mercados financieros se hacen mucho más atractivos para la inversión y eso consecuentemente es mucho más beneficioso para todos los gobiernos porque genera más dinero en impuestos, en recursos y las empresas se hacen más ricas. Eso produce evidentemente mucho más empleo. Por eso la importancia de la bolsa de valores. Entonces, el análisis del Dow Jones es quien determina hacia dónde va su empresa. El análisis del Dow Jones Index, ahí lo vemos, hace 3 semanas el Dow Jones cayó y nosotros lo dijimos entre 34.607 puntos. ¿Cuáles iban a ser los parámetros del Dow Jones? Entonces, ahí podemos ver con mucha claridad que exactamente hace 3 domingos estaba tocando la barrera de los 34.000 puntos. La semana pasada, esa es la número 2, señor director, el Dow Jones cierra en 34.584.88 puntos. Y eso nos decía a nosotros que iba a tocar esa línea amarillenta muy de cerca, prácticamente como si la estuviéramos viendo. Y que la última barrera, esa línea roja, que si tocaba esa barrera y rompía por debajo, el Dow Jones solamente tenía 5.000 puntos más de margen para que entráramos en una recesión brutal mundial y que se iba a llevar miles y millones de empleados alrededor del mundo. ¿Qué pasó
esta semana. Esa es la número 3, señor director, para que podamos ver, miren, el Dow Jones entra a esa barrera prácticamente tocando y no llega a los 34.300 puntos, como habíamos dicho, pero sí llega a los 33.600 en vez de 33.400. Prácticamente con una pequeña, ligera diferencia de 200 y pico de puntos. Rebota el Dow Jones. Ahora, ¿qué significa esto para el mundo bursátil? ¿Qué significa esto para el mundo económico y empresarial? Bueno, el Dow Jones tiene una ligera recuperación, pero debemos recordar que, puede bajar con nosotros, señor director, que la bolsa no es más que un mecanismo para nosotros determinar qué va a pasar con la economía real mundial. Entonces, esa recuperación del Dow Jones no quiere decir que es una recuperación absoluta, porque fíjese que casi toca la línea roja de los 33.000 puntos. Hay algo que se llama en la bolsa, que nosotros estudiamos en la bolsa de valores, que es lo que llamamos mass psychology, psicología de mercado, psicología de masas. Entonces, es una guerra entre compradores y vendedores. Los vendedores trataron de llevar la bolsa de valores hasta 33.400 puntos. Los compradores lo impidieron. Ahora, eso no quiere decir que el hecho de que no hayan tenido éxito ahora, no lo tengan en los próximos días o semanas por venir en el corto plazo. Porque ya hay una presión psicológica en los inversores de que aunque los compradores expulsaron a los vendedores de su territorio, ellos llegaron al territorio de ellos. Colócamela de nuevo, señor director, para que veamos esa parte psicológica que es vital. Fíjese, ellos estuvieron coqueteando con los 33.400 puntos y llegaron a los 33.600 y los compradores le empujaron de nuevo a los 34.798. Pero eso no quiere decir que la bolsa ya se recuperó. No, señor. Hay una presión psicológica que dice y que la lectura que nos da es que los vendedores tuvieron el terreno de los compradores, invadieron ese terreno, aunque fueron expulsados, ya ellos saben cómo volver a ese terreno y conquistar ese terreno, porque es una guerra entre compradores y vendedores. Por eso la importancia de la bolsa de valores. El Standard & Poor's 500 nos está diciendo también que esa guerra llegó para quedarse y que va para largo, porque la bolsa de valores Wall Street está sobreextendida. Esa es la número 4, señor director. Entonces, esa sobreextensión del Standard & Poor's 500, fíjense que dice ahí S&P 500, Stock over 20 EMA y Stock sobre 50 y sobre 200, ya comienza a coquetear con esa línea azul y comienza a caer el S&P 500. Ahí los vemos con mucha divergencia con sus indicadores. Mientras el S&P está subiendo, los indicadores están bajando. Entonces, la lectura que eso significa nos las da también los mercados futuros de los índices. Entonces, esa lectura de nosotros interpretar esa radiografía de la bolsa de valores es para determinar qué va a pasar con el mundo empresarial, qué va a pasar con el mundo industrial y bursátil. Esa es la número 5, señor director, para que veamos los contratos futuros del Standard & Poor's 500. Fíjese, dice ahí December S&P 500 Futures versus 50 DMA. O sea, comienza a colapsar, se sale de esa línea azul. Entonces, eso es un peligro brutal para la economía mundial. Ya, eso lo que nos da a nosotros es una idea de hacia dónde va la bolsa. Y le hemos dicho al gobierno dominicano y a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos, que la bolsa de valores hay que monitorearla, porque esos son los contratos futuros del índice S&P 500 para diciembre, colapsando ya en la bolsa, marcando el principio de un colapso. Y si eso pasa, y es el principio de que lleguemos a los 33.000 puntos, bueno, el mundo empresarial, comercial y bursátil, vamos a tener problemas. Entonces, ¿quiénes están sosteniendo el mercado? Puede bajar con nosotros, señor director. Le hemos dicho muchas veces que la Reserva Federal, los bancos poderosos están sosteniendo el mercado porque la pandemia le ha dado la excusa perfecta para ellos inyectarle liquidez. Pero nosotros no podemos inyectarle liquidez a nuestra bolsa de valores porque no tenemos un mercado de valores fuerte. Nuestro presidente fue a la ciudad de Nueva York, a la ONU, y se pronunció contra eso, que los países más pobres son los que menos beneficios reciben
de las instituciones financieras globales. Sin embargo, los más ricos son los que reciben todo y qué bueno que nuestro presidente puso las cosas claras. Nosotros le hemos dicho al Banco Central, que es el jefe de la Comisión del Mercado de Valores, al señor Héctor Valdés Albizu, que llegó el momento de promover la Bolsa de Valores. Nosotros no hemos visto todavía absolutamente ninguna promoción de... Esto no lo hizo Fernando García, Esto es un sistema y vamos a ver lo que va a pasar en la Bolsa de Valores y lo que va a pasar en el mundo económico y empresarial. Esto no tiene marcha atrás. O los pueblos nuestros entran a la bolsa o seguiremos siendo pobres. Esta es la única oportunidad que este país tiene de tratar de recuperarse económicamente y de avanzar y ser rico mañana. Si no se promueve la Bolsa de Valores, si no se promueve un ministerio público independiente y si no se promueven instituciones fuertes y nadie por encima de la ley, que no olvidemos de países, vamos a seguir siendo un país pobre, subyugado por los corruptos y por los ladrones, por los funcionarios corruptos. Hay que ir por ellos. Como dijo el presidente, caiga quien caiga. Esa es la única oportunidad que se le ha presentado a este pueblo, de que caiga quien caiga, ir por ellos. Entonces ahora se enferman en las cárceles. Bueno, pero usted no estaba enfermo cuando se robó 3.000 millones de pesos, en detrimento de 11 millones de dominicanos. Si usted se enferma en la cárcel, lo llevamos al hospital, lo llevamos a la clínica, lo sanamos y volvemos y lo retornamos a su lugar, que debe ser su cárcel. Ahí que usted tiene que estar 50, 100, 200 años. Un funcionario público no puede continuar y nosotros como sociedad no podemos permitir eso, porque cada vez que se pierden 1.000 millones de pesos y que el funcionario se lo lleva, el Banco Central tiene que colocar bonos y por eso hoy tenemos problemas. La Reserva Federal acaba de hacer más de 2 trillones de dólares, pero ellos son los dueños del dólar y el Banco de Europa también. Es una explosión masiva de inyección de liquidez en los mercados de valores. Y nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos ese poder. En este año nada más ha sido el año que más dinero le ha entrado a la IPO, que son Initial Public Offering, las corporaciones que entran a cotizar en bolsa por primera vez. Eso nos da una idea a nosotros de cuál ha sido la magnitud de la participación de los bancos centrales poderosos. Esa es la número 6, señor director. 187 trillones de dólares aumentó, fíjense. Globally trading stock made 185.7 trillion en el 20, comparado con el año anterior, que tuvo un aumento de 57 trillones de dólares, y esto excede el crecimiento de 2015 por 22 trillones de dólares. Entonces, los inversores antes, en la década del 80, aguantaban las acciones 9.7 años, en el 90, 1.6 años. En el 2000, 0.6, en el 2010, 0.6 y en el 20 también ya no se están aguantando las acciones de la Corporación de la Bolsa de Valores, porque los inversores son más inteligentes ahora, hay más mecanismos para usted invertir, está el internet, está la computadora, hay mayor información y son más agudos los profesionales ahora. Ellos miden menos riesgo, asumen menos riesgo. Fíjense que en el 80, usted aguantaba la acción, la compraba casi por 10 años, 0.6 años, o sea, 6 meses usted la aguanta máximo ahora. Eso nos da a nosotros una idea de cómo se está moviendo el mundo empresarial y bursátil. Pero esta pandemia le ha dado a ellos, a los poderosos, la excusa perfecta para inyectarle liquidez al mercado. Y como dijo el presidente en la ONU, nuestros pueblos se están endeudando en demasía y debiéramos tener un mecanismo que las instituciones internacionales financieras pudieran facilitarle liquidez a los pueblos sin que tenga que poner en riesgo, valga la redundancia, el riesgo país. Esa es la número 8, señor director. Vamos a ver la deuda global cómo ha ido creciendo ahora mismo. Miren, si ampliamos todos los países, mientras más rojo es el color rojo más fuerte, Japón es quien tiene la deuda más grande mundial, de 257 de su PIB. Entonces, amplíela, señor director, en la parte de abajo, para que veamos, dice Wall Street, dicen los organismos internacionales, que la República Dominicana tiene, ahí vemos el mapa de la República Dominicana, 67% de deuda del PIB, donde dice Ivory Coast, ahí debajo de esa gran figura, la podemos ver que dice Afganistán, ahí está Brunei,
2% que es verde, la República Dominicana 67% de acuerdo a los organismos internacionales. Mientras más verde es el color, pues menos deuda. Nosotros estamos en rojo, no un rojo intenso como Japón. Fíjese que el rojo comienza de 50% a 99.9%, un rojo más intenso de 100% a 199%, y el rojo intenso como Sudán y Japón de un 200% y más. Entonces, nuestros pueblos no pueden sostenerse bajo esa dirección. Entonces, no es verdad que si no le ponemos freno a eso ahora, pues vamos a avanzar como país. Por eso le decíamos que toda esa deuda, las corporaciones de un dinero barato, fue cuando más dinero entraron a la bolsa de valores en este año y en el año pasado de la pandemia. Esa es la número 9, señor director, para que veamos, fíjense, el IPO, traditional IPO, ese the US have already raised more money in 2021 than any prior full year. O sea que las corporaciones que abren a la bolsa por primera vez, nunca antes habían recolectado tanto dinero como este año. Entonces nosotros por eso les exhortamos a los empresarios dominicanos que entren a la bolsa, porque esto es un sistema y ellos viven de nosotros consumir su sistema. Wall Street y la bolsa de valores es la estructura más compleja jamás creada por el hombre. Entonces, no vamos a avanzar si nosotros no promovemos una cultura bursátil que nos va a tomar por lo menos de 10, 15, 20 años, porque tenemos 269 años de ignorancia total y absoluta en bolsa de valores. Nosotros no sabemos comprar una acción. Nosotros no sabemos qué está pasando con el dinero en la bolsa de valores. Nosotros no sabemos qué está pasando con la liquidez en la bolsa de valores. Nosotros no sabemos qué está pasando con la tasa de interés en la bolsa de valores y su financiamiento, porque no tenemos esa cultura. Por eso no es excusa. Entonces, nuestro pueblo, nuestras instituciones, nuestros funcionarios deben de promover esto ya. Esto es sí o sí. Esto o entramos o el país se muere en el camino. No hay riqueza sin bolsa de valores. Se lo hemos dicho muchas veces. Puede bajar con nosotros, señor director. Y aquellos funcionarios o políticos que hablan de economía sin mencionar la bolsa no tienen ni idea de lo que están diciendo. Este es el único presidente que ha promovido y que está promoviendo la bolsa de valores. Hubo uno que dijo que esto era una economía de casino y que se iba a apostar. Y nosotros no vemos a ningún otro candidato, aspirante a candidato, hablando de bolsa de valores. Hablan de economía sin saber de economía. Y mencionan la palabra economía, que si estábamos bien de economía, bueno, pero usted consultó la bolsa, señor. No, bueno, pues usted no puede hacer ni emitir ninguna opinión correcta sobre la economía. Usted no tiene idea de cómo se funciona la economía. Y usted quiere dirigir el país sin tener idea de cómo funciona la economía mundial en la bolsa de valores. Y usted aspira a dirigir a la República Dominicana sin conocer los mercados bursátiles. Bueno, usted está desfasado. Usted no tiene capacidad de dirigir a nadie. Usted no tiene capacidad de dirigir el país si usted no sabe de bolsa. No hay forma de hablar de economía sin mencionar la bolsa de valores. No hay forma. Y estamos en pleno siglo XXI y funcionarios aspirando a presidente de la República que no tienen ni idea con qué se come la bolsa de valores. Así no. Entonces esto hay que promoverlo sí o sí. Y esto lo hacemos como un aporte al país y un aporte a la sociedad. Porque nadie quiere hablar de esto. Esto es de la élite para la élite. 7 países, los G7, controlan el 90% de todos los mecanismos internacionales, ya sea comerciales, financieros y bursátiles. 7, todo con ellos, contra todos nosotros, pues nosotros somos consumidores nada más. Entonces, mientras ellos están preparados en bolsa de valores, nosotros no, porque un ganadero nuestro no sabe cómo se coloca un mercado futuro de la carne de ganado, que es un commodity, ni sabe cómo se coloca un contrato futuro de la leche, o del arroz, o del maíz, o del trigo. Solamente escuchamos y vemos en las noticias y en los medios de comunicación a comunicadores bocina hablando de economía sin conocimiento de la bolsa. Eso hay que pararlo ya. Usted puede hablar de lo que usted quiera. Hable de la bolsa primero. Busque la bolsa primero. Porque la bolsa le dice lo que va a pasar. Y la bolsa que traza la línea de la economía mundial local. Y nosotros no hablamos de bolsa. Tenemos años en esto ya. Colócame la número 11, señor director. Esta semana los mercados tuvieron muy negativo en rojo, colapsando la bolsa. Eso no quiere decir que la economía se vaya. No, todavía no. Ya le dijimos
que después que el Dow Jones toque los 33.000 puntos, 5.000 puntos para que tengamos una recesión brutal mundial. Pero ese dinero barato y ese colapso de la bolsa está poniéndole presión a los bonos del mundo, incluyendo los bonos soberanos de la República Dominicana, que disminuyen de precio porque está aumentando la inflación y aumentando la tasa de rendimiento de los bonos mundiales. Colócame la número 12, señor director, para que veamos la inflación del precio a la producción. Se subió en Alemania en 12% ya. Entonces, si a un productor que produce un producto final, le aumenta la producción un 12%, bueno, ese producto final va a salir más caro. Y todo va a salir más caro, por eso todo está más caro en los supermercados cuando usted va. Y eso no es culpa del gobierno. La especulación es el trabajo que el gobierno tiene que trabajar. O sea que si usted es un especulador, bueno, el gobierno que lo someta a la justicia. Y si usted quiere especular con todo y monopolizar todo, bueno, el gobierno que importe esos productos y que traiga un barco lleno de esos productos para que bajen los precios. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el trabajo del gobierno. Ahora, los precios en la bolsa de valores no lo pone el gobierno. Los precios en la bolsa de valores los pone el mercado. Y el que diga lo contrario no tiene ni idea cómo se negocia la bolsa de valores. Entonces, ¿qué está pasando realmente en el mundo? Bueno, que ese dinero y esos precios de la producción han disparado la inflación, pero reduce el crecimiento de los países. Esa es la número 13, señor director. Vamos a ver, miren, la inflación subiendo y el crecimiento bajando. Eso es una inflación. Eso es insostenible en el tiempo. Mientras más suba la inflación y mientras menos crezca el crecimiento, bueno, hay problemas en el mundo. Y China comienza a dar problemas ya, con una mayor demanda de bienes y servicios. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, ya los mercados chinos comienzan a ceder. Empresas inmobiliarias chinas que tienen problemas con sus bonos y que han bajado un 25%. Pero China sigue aumentando la demanda por los commodities. Entonces, eso crea inflación mundial. Y si crea inflación mundial, hay un aumento de los precios mundial. Pero eso, si reduce el crecimiento, China es un elefante blanco también. Entonces, crea inflación, pero aumenta la demanda de los commodities, pero eso no garantiza una mayor demanda del producto final. Entonces, eso es un elefante blanco. Y los pueblos tenemos que prepararnos para eso. ¿Y qué está haciendo China con la demanda de la materia prima? Esa es la número 14, señor director. Entonces, si China aumenta el crecimiento, miren, ahí está China, es en persona es el 19% de la población mundial. Cerca de 1.300, 1.400 millones de habitantes en population. Entonces, fíjense que la economía china representa el 15% del Producto Interno Bruto. Pero en cemento China compra 59%, en aluminio 47%, en níquel 56%, en carbón 50%, en cobre 50%, en acero 50%, en oro 27%, en aceite, petróleo 14%, arroz 31%, carne de cerdo 47%, maíz 23% y algodón 33%. Eso es China comprando commodities. Entonces, todo eso son commodities. ¿Quién le pone el precio? Wall Street. ¿En qué se cotiza eso? En dólares. Entonces, China, ¿qué sabe China? Que nosotros no lo sabemos. Se está preparando China para lo peor. Eso ha creado ese elefante blanco. China entiende que comprar commodities ahora le beneficiará mañana en el futuro. Bueno, posiblemente sí. Lo que sí sabemos es que una caída de la bolsa de China va a arrastrar el mundo y ya comienza a tener problemas ese elefante blanco. Esa es la número 15, señor director. Los precios de Evergrande Bond, esos son una corporación inmobiliaria, han perdido un 24% ya. Entonces, la bolsa de China, todos los sectores comienzan a colapsar. Eso es grave, es crítico y es letal para la economía mundial. Y es letal para todas las bolsas de valores y para todos los gobiernos. Le hemos dicho que esta información se filtra de 12 a 17 meses. ¿Qué tan rápido esta información puede filtrarse? Va a depender de la caída que tan rápido sea de uno de estos países que caiga su bolsa de valores. Colócame la 16, señor director, para que veamos el Hang Seng Index y todos los sectores colapsando. Solamente la tecnología 44%.
la producción 27%, el salud 27% y lo inmobiliario 19%. O sea, un colapso total y absoluto de la economía china. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que sigue aumentando los fletes, porque hay una mayor demanda, y si hay una mayor demanda ahora mismo, hay un aumento de los fletes. Pero eso no garantiza mañana que no haya un colapso de la bolsa. Mientras más se incremente el riesgo, más grande el colapso. Y eso nos lo dice a nosotros el Baltic Exchange Dry Index. Esa es la 17, señor director, antes de irnos a pausa. ¿Quién mide el Baltic Exchange Dry Index? La tiene ahí, señor director, la número 17. El Baltic Exchange Dry Index mide el precio y la dirección de los fletes, de los barcos que transportan la mercancía a nivel mundial, de los 3 diferentes barcos más grandes que puede existir en el mundo. Entonces, ese Baltic Exchange Dry Index, fíjense los fletes como están, explosivos. Entonces, todo está subiendo. China demandando materia prima, el dinero no tiene ningún valor, los bonos colapsando, la tasa de rendimiento subiendo, eso va a aumentar la deuda externa dominicana, va a disminuir la demanda y en el futuro millones de trabajadores irán para la calle. En el próximo bloque vamos a analizar el discurso del presidente de la ONU y el editorial del periódico Información y esa reflexión que nosotros hicimos hace 5 años y que coincide con todo lo que ha planteado el presidente en la ONU. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, vamos a ver qué dice el periódico La Información del discurso del presidente y que nosotros, de acuerdo al licenciado don Manuel Castillo, debemos de estar orgullosos del presidente que hoy tenemos, porque ha defendido con coherencia y gallardía la República Dominicana. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esta semana el presidente Luis Abinader Corona agotó su agenda en la Organización de Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, y donde tuvo una participación muy corta pero contundente, un discurso muy importante. Ese es el editorial del periódico La Información y de su director, nuestro gran y estimado y apreciado directo amigo, don Emanuel Castillo. Nosotros queremos ver, señor director, el segundo párrafo de ese editorial de La Información, que lo puedan leer, donde dice aquí, el presidente Abinader aprovechó su discurso ante la ONU para resaltar la agenda de su gobierno, la cual ha asumido como objetivo el enfrentamiento a la pandemia, la crisis que ha significado. Entonces, fíjense que el presidente toma su responsabilidad y nos dice y les dice al mundo realmente qué ha pasado con la República Dominicana y la pandemia. Súbalo un poquitico más, señor director, para que veamos el segundo párrafo. ¿Qué más dijo el presidente? Ahí lo vemos. Al destacar esos resultados, Abinader puso énfasis en la necesidad de la comunidad internacional, en especial de Naciones Unidas, auspicien un proceso de transformación de la economía global al tiempo de proponer que los países de ingresos medios y bajos afectados por la pandemia tengan mayor acceso a los recursos destinados por el FMI, unos 650 mil millones de dólares, dirigido a fortalecer la liquidez mundial. El presidente estuvo correctísimo con eso. Le está diciendo a la ONU, óiganse, los países que más necesitan dinero son los que menos reciben dinero, que somos nosotros. Ustedes son los que más perjudican al mundo con la emisión de dióxido de carbono y nosotros somos los que más sufrimos eso. O sea, los países pequeños como los nuestros somos los resultados catastróficos. Entonces también somos los que tenemos menos oportunidades y ustedes son los que crean la crisis. Correctísimo ese discurso del presidente y del editorial del periódico La Información. Colóqueme la número 21, señor director, para que veamos qué más dice el editorial. Amplíeme ese primer párrafo para que podamos verlo. Dice ahí, de acuerdo, ahí vemos, de acuerdo con la forma de asignar esos recursos, los países más desarrollados y ricos capturarán la mayor parte de lo mismo. Eso no es justo, mientras los países más pobres recibirán menor proporción, justamente cuando son los que más se lo necesitan. Eso es un contrasentido y un despropósito. Entonces, también habló
de su tercer punto y habló con relación a Haití. Y qué bueno que el presidente se pronuncia con relación a Haití. Colócame la número 3, la número 22, señor director, para que veamos qué más dijo el presidente. Y qué bueno este editorial del periódico La Información. Reiteró que la República Dominicana mantendrá su disposición a la solidaridad con Haití, tal como lo viene haciendo. Pero es el momento de que la comunidad internacional asuma con la misma solidaridad y cooperación la recuperación de Haití y que la República Dominicana no es ni será jamás la solución al pueblo haitiano. Y termina el licenciado don Manuel Castillo con su editorial: los dominicanos deben sentirse orgullosos de su presidente. Nosotros también nos sentimos orgullosos de nuestro presidente, y qué bueno, porque fue a las Naciones Unidas a exponer lo que había que exponer, a denunciar lo que había que denunciar. Y nosotros queremos hacer una comparación símil con un escrito que nosotros hicimos en nuestra página de Facebook en septiembre del 2016. Y queremos ver que ustedes entiendan, hace 5 años que todas las ejecutorias que el gobierno está haciendo hoy, nosotros la plasmamos en nuestra página de Facebook hace 5 años. Colócame la número 30, señor director, para que podamos ver eso. Nosotros lo hicimos, mira, ahí dice, amplíela para que se lea la fecha, señor director. Luis Fernando García, bájala un poquitico, 19 de septiembre de 2016, Bolsa de Valores. Nosotros decidimos hacer, en nuestra opinión, nuestra humilde opinión, un análisis FODA a la República Dominicana. Atención empresarios dominicanos, atención dominicanos. Para que un país se desarrolle y que sus ciudadanos tengan la oportunidad de tener un empleo digno, tener la oportunidad de superarse y crecer en la medida que el país crece y se desarrolla, es mandatorio que ese país tenga un mercado de valores fuertes, instituciones fuertes y un sistema judicial que responda con dureza, con sanciones de acuerdo al crimen cometido, y que ningún ciudadano esté por encima de la ley. Esas son las 3 características que tienen todos los países industrializados. O sea que fíjese, que nosotros le estamos haciendo un análisis FODA al país el 19 de septiembre de 2016. Entonces, la fortaleza de República Dominicana, ¿cuáles son nuestras fortalezas de República Dominicana? Colócame la número 31, señor director, que ahí está, súbalo un poquitico más, perdón, súbalo un poquitico para que leamos la fortaleza de la República Dominicana. La República Dominicana somos un país con un extraordinario clima, rico en recursos naturales, con una perfecta ubicación, rico en agricultura y en la producción de commodities, maíz, cacao, etcétera, y con grandes potencialidades de mejorar su producción. Ahora sí, señorito, colóqueme la 31 para que veamos las oportunidades de la República Dominicana. Amplíelo. La República Dominicana tenemos una excelente oportunidad por estar a escasas millas de nuestro principal socio comercial, lo que le da ventaja a los productores, a los empresarios, de exportar su producto más barato. Ahora, ¿cuáles son las debilidades nuestras? Somos un país prácticamente sin ningún tipo de justicia, con instituciones muy débiles y que no funcionan. Todo debido a la corrupción gubernamental y la impunidad que coloca al país en uno de los más corruptos del mundo, donde casi todas las instituciones están permeadas y corrompidas. Además de que los funcionarios del gobierno que no tienen sanción por sus actos pueden desfalcar cualquier institución en perjuicio de los contribuyentes, lo que ha provocado que las pequeñas empresas, las pymes, salgan de mercado porque ellos se convirtieron también con una competencia desleal de los empresarios. Fíjense, esas son las debilidades que nosotros escribimos hace 5 años. También una burocracia que no permite el libre desempeño de las pequeñas empresas y todo producto de que no exista un organismo ni supervisores que puedan fiscalizar a los funcionarios corruptos y que saquean a todas las empresas públicas y privadas, públicas en este caso, en detrimento de todo el país. Fíjese que la Cámara de Cuentas era cómplice de la corrupción porque nunca fiscalizó a nadie.
la Cámara de Cuentas respondía por muchos años a los intereses del partido de turno del gobierno. Era una mafia, una asociación de malhechores. Entonces, esas debilidades hacen que la República Dominicana no tenga un crecimiento real, como dicen las autoridades, ya que los sectores que crecen realmente no producen empleo, como son los de deudas públicas y el pago de intereses por dinero prestado al propio pueblo. ¿Y cuáles son las amenazas que en el 2016 nosotros escribimos de lo que estaba pasando? Colóqueme la número 32, señor director, para que veamos esas amenazas. Amplíelo eso. Fíjese, en las amenazas del análisis FODA, nosotros dijimos que la inmigración ilegal de ciudadanos de nuestro país de Haití son una amenaza constante, ya que se traga la mayor parte del presupuesto de la nación en hospitales, medicinas, así como también en el uso de los bienes y servicios del país. Esta amenaza se incrementa porque esos ciudadanos en su gran mayoría no pagan impuestos y son trabajadores de mano de obra muy baratas y usan todos los servicios de salud prácticamente gratis. Esta amenaza es la de mayor relevancia porque consume demasiado y no devuelve nada al fisco. Consecuencia, si la República Dominicana no resuelve los problemas antes mencionados, es muy difícil que el país pueda salir adelante sin ser empujado al precipicio, sencillamente porque primero hay que eliminar todas las amenazas y debilidades al mismo tiempo que aprovechamos las oportunidades y se fortalece el sistema judicial y se promueve una cultura bursátil. Colóqueme la número 33, señor director, y ahí terminamos, para que veamos, amplíelo. Entonces, fíjese que en septiembre 19 de 2016, nosotros teníamos una visión clara de lo que está pasando hoy. Y qué bueno que el gobierno del presidente Luis Abinader Corona coincide con todo lo que nosotros pusimos y escribimos en nuestra página de Facebook en el 2016. Entonces, para eso se necesita que el gobierno tenga la visión de la importancia de la bolsa de valores para el desarrollo del país y de las pymes, y que las grandes empresas pasen de ser familiares a empresas públicas. Esto garantiza el desarrollo del país y, en consecuencia, el bienestar de las familias dominicanas. Cabe destacar que estos puntos son algunos renglones importantes para poder tener una economía que crezca en beneficio de todos. Y le pusimos al final que todo comentario era bien recibido. Puede bajar con nosotros, señor director. Fíjense, ese comentario nuestro hace 5 años, 19 de septiembre de 2016. Hoy, el gobierno dominicano tiene exactamente la misma agenda de eso que nosotros plasmamos hace 5 años. Un mercado de valores fuerte, un ministerio público independiente, con una justicia fortalecida y que nadie esté por encima de la ley. El presidente dijo ahora en la ONU que seguirá atacando la corrupción y que cueste lo que le cueste, eso él no va a ceder un cese y está en lo correcto. Hay que ir por los funcionarios ladrones y corruptos, porque la única forma de que nuestro pueblo mañana pueda ser rico es si lo institucionalizamos. Ningún país en el mundo se ha desarrollado al margen de instituciones fuertes, un mercado de valores fuerte y nadie por encima de la ley. Y este no será el primero. Y como dijo el editorial del periódico La Información, los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestro presidente. Y este programa, y que su gobierno coincide con los lineamientos y ejecutorias de su programa, bueno, se siente orgulloso de que sea así. No es porque suban los huevos, o la leche, o la carne. Eso es irrelevante. Cuando el dinero se invierte en el país, cuando el dinero no se va a los funcionarios ladrones y que saquean el pueblo, cuando ese dinero se va a la sociedad, usted es rico y todos somos ricos, sino que le pregunten a Suiza, que un Suiza tiene un ingreso per cápita de $89,000 en el año y un dominicano solamente gana $8,000 o $9,000 por año. Ellos tienen 10 veces más esa cantidad de dinero. ¿Producto de qué? Producto de tener un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y nadie, absolutamente nadie por encima de la ley. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy.
pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus